la pregunta que habíamos dejado para analizar. Es una situación en que se exporta el bien X, ¿verdad? Y se establece un subsidio, a los demandantes. El subsidio que se va a dar, pensémoslo en unidad, por unidad de producto, es un monto de dinero que es menor, es un monto de dinero por unidad para incentivar el consumo, que es menor a la diferencia entre el precio externo menos el precio interno. Ok, entonces creo que sí les había hecho la situación que tendríamos. Se exporta el bien X a un precio PX. Y P sub 0 es el precio interno. Ok. ¿Cuál es el costo en bienestar? ¿Quién lo analizó? ¿Cómo lo visualizaron? Voy a anotar a ver quién se gana el punto. El punto de hoy por el esfuerzo, el análisis. ¿Quién lo pudo plantear? Les doy tiempo al martes, perdón. Bueno, dejémoslo para el martes, porque la idea no es que lo resolvamos, la idea no es que lo resuelva yo, ¿verdad? Entonces dejémoslo ahí. Ok, entonces, bueno, y además, es el costo en bienestar del subsidio a los demandantes, ¿verdad? Después, la otra pregunta es, se establece un impuesto, ahora es un impuesto sobre las exportaciones. Se establece un impuesto sobre las exportaciones igual de una cuantía T menor a PX menos P sub 0. Ok, costo en bienestar. Y la tercera pregunta es, ¿cuál política es mejor? Lo que el gobierno quiere con ambas políticas es incentivar el consumo. O sea, aumentar el consumo de los
demandantes, ¿verdad? De los locales, de los locales. Ok. Vamos a empezar precisamente este tema de cómo analizar los impuestos. Después vamos a ver cómo analizar los subsidios. Bueno, ustedes recuerdan de introducción a la economía que el impuesto siempre genera, bueno, que tenemos una situación antes del impuesto, ¿verdad? Y que si queremos compararla con la situación después de un impuesto, siempre tenemos el efecto de que el impuesto genera un mayor precio que tienen que pagar los consumidores, ¿verdad? Y también un menor precio que perciben los vendedores. Se reduce el tamaño del mercado también, o sea, se reduce la cantidad vendida y la cantidad comprada. Se reduce la cantidad que puede ser comercializada en el mercado cuando se establece el impuesto. Y se genera ese cambio en los precios, ¿verdad? Un precio que aumenta, que es el que pagan los consumidores, y un precio que se reduce, que es el que perciben los vendedores. Entonces, bueno, los impuestos, antes que nada, los impuestos pueden ser sobre la cantidad o el número de unidades, ¿verdad? Del bien. Entonces, si es sobre la cantidad, el impuesto grava cada unidad. Producida y vendida, producida y comprada, o sea, producida significa también comprada, entonces grava ambas. Y puede ser también, los impuestos pueden ser sobre el valor. Entonces, cuando son sobre el valor, se expresa, ese impuesto se expresa en unidades porcentuales. Digamos, un ejemplo de un impuesto porcentual, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Los impuestos, vamos a usar la T de taxes, que es la convención en economía, ¿verdad? Para no estar escribiendo esa palabra siempre. Entonces, los impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Bueno, también tenemos el impuesto sobre el precio del bien, impuesto sobre la renta, impuesto, en Costa Rica le llamamos sobre el valor agregado, ¿verdad? Pero en fin de cuentas se aplica sobre el precio del bien, ¿verdad? Y bueno, y ese bien puede ser un bien final o puede ser un bien intermedio, entonces por eso se llama valor agregado. Entonces, sobre la cantidad, que sería el I, sobre la cantidad, entonces nosotros, digamos, si el impuesto es igual a 0,30 si el impuesto son 30 centavos, digamos, un impuesto puede ser 30 centavos de dólar. O el impuesto, entonces el impuesto sobre la cantidad es un impuesto en unidades monetarias. Esto es en unidades monetarias. Porque yo le quiero cobrar a usted por cantidad, por cada unidad. Entonces, por cada unidad, la forma como puedo definir el impuesto es en una cantidad de unidades monetarias. Entonces, por ejemplo, si el precio, vamos a definir el precio de la demanda, o sea, el precio que pagan los consumidores como 80,
80 centavos, ¿verdad? El impuesto 30 centavos y entonces el precio de los oferentes o el precio que perciben los oferentes sería precio de la demanda menos el impuesto, que sería 80 menos 30 igual a 50. Entonces, siempre vamos a tener que el precio de la demanda es igual al precio de la oferta más el impuesto. Eso no quiere decir que el impuesto siempre lo paguen todos los consumidores, ¿verdad? Ustedes saben que la carga del impuesto se divide entre ambos, aunque a nosotros nos parezca que el que paga el impuesto es el consumidor, en la realidad económica hay una traslación de impuesto también a los vendedores, ¿verdad? Precisamente por esa reducción en el tamaño del mercado, los vendedores tienen que vender menos, ¿verdad? Y perciben un precio más bajo. El impuesto sobre el valor, entonces ahí va a ser en porcentaje. O sea, solo lo puedo definir en términos de un porcentaje porque es sobre el valor del bien. Entonces, supongamos un impuesto igual al 5%. Impuesto del 5%. Entonces, si el precio de la demanda es 1,5 dólares, digamos, el precio de la oferta va a ser igual al precio de la demanda por 1 más ese impuesto, que va a ser igual al precio de la demanda por 1 más el impuesto de 5%, yo lo tengo que expresar en como 0,05. Entonces, el precio de la oferta es igual. ¿Cuánto es el precio de la demanda? El precio de la demanda es 1,5. 1,5, ¿verdad? Por 1 más 0,05. Entonces, ¿cuánto es eso? 1.5, ¿verdad? 1.5 por 1.05. Eso está mal. Aquí me equivoqué. Aquí es precio de la demanda. Precio de la demanda es igual. El precio de la demanda es más alto, ¿verdad? Entonces aquí va precio de la oferta. Entonces corrijan ahí, por favor. Entonces el precio de la demanda es igual al precio de la oferta por 1 más el impuesto, ¿verdad? Porque el precio de la demanda es el que es más alto. Profe, entonces también tendría que corregirlo antes, donde dice P, el precio de la demanda igual a 1,5. Sí, entonces aquí, sí, aquí tengo que corregir. Entonces, el precio de la demanda es el precio de la demanda es 1,5 igual al precio de la oferta, que es el que voy a obtener por 1,05. Entonces, el precio de la oferta, entonces el precio de la oferta es 1.5 entre 1.05. 1.4286. 9, redondémoslo a 9. Ok, esto pueden ser dólares, ¿verdad? Serían dólares. Ok, entonces esa es como vamos a analizar, ya sea un impuesto sobre la cantidad o un impuesto sobre el valor. Profe, Ajá. para efectos de examen, trabajo con cuántos decimales. Bueno, ahí que redondeó el 9. Eso no es importante. Más de 2 es bueno, digamos. Bueno, 2 o 3.
Pero depende, porque si a usted le da una cifra, le da 0,00004, ahí no redondee. Y porque después tal vez lo tiene que comparar con otro resultado que es 0,00042. A veces casi no pasa, pero a veces nos planteamos ejercicios que los resultados son así. Entonces, cada caso es particular. ¿Cuánto redondear? Usted lo determina la conveniencia en el momento que lo está haciendo. Ok, gracias. Ok, con gusto. Ok, ustedes se acuerdan que en Introducción a la Economía se vio que no importa sobre quién se establezca la obligación de pagar el impuesto al gobierno, el resultado sobre el mercado es el mismo. O sea, la cantidad producida va a ser la misma y los precios de la demanda y los precios de la oferta van a ser los mismos, independientemente de si el impuesto lo tiene que entregar el consumidor al gobierno o si el impuesto lo tiene que entregar el productor, el vendedor al gobierno. Generalmente cuando son impuestos sobre los bienes, que es lo que vamos a estar viendo, impuestos en los mercados, entonces son impuestos sobre los bienes. Generalmente es más fácil la administración de los impuestos cuando el que paga el impuesto al gobierno es el vendedor. Entonces eso es lo que ocurre con todo lo que nosotros compramos. Nosotros pagamos el impuesto dentro del precio, ¿verdad? Y son los vendedores quienes se encargan de reportar y de entregar el dinero al gobierno. Ellos se convierten en agentes recaudadores del impuesto sobre los bienes. Ok, entonces, gráficamente, ¿cómo era? Gráficamente, ¿cómo es? ¿Cómo es que se analizaba? Y esto todavía es un repaso de introducción a la economía. Que vamos a tener en el mercado. En el mercado tenemos nuestra oferta, nuestra demanda. Supongamos que aquí la obligación es que el consumidor paga el impuesto. Cuando se dice que paga el impuesto, lo que se refiere es que le entrega el dinero al gobierno. Si es un impuesto que se establece que el responsable de entregarle el dinero al gobierno es el consumidor, entonces el consumidor se va a sentir aludido y va a decir, bueno, si yo tengo que entregarle el impuesto al gobierno, entonces yo estaría dispuesto entonces a pagar menos. Entonces vamos a ver el efecto del impuesto. Y para ver el efecto del impuesto nos vamos a apoyar en cómo se comportaría el consumidor. Entonces el consumidor se comportaría diciendo o manifestando que está dispuesto a pagar menos por cada unidad si él tiene que pagar el impuesto. Entonces, acá se me forma, bueno, aquí teníamos la situación inicial. De equilibrio. Entonces, antes del equilibrio tenemos esta situación. Un único precio y una cantidad óptima de equilibrio, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se establece el impuesto sobre los consumidores? Se establece sobre los consumidores. Entonces, son estos los que van a reaccionar manifestando una menor demanda debido al impuesto. Entonces, esto genera acá una diferencia entre el precio de oferta, que es lo que estábamos mencionando antes, baja el precio percibido por los oferentes y sube el precio que van a pagar los demandantes.
Este va a ser el nuevo equilibrio en esta cantidad. En esta cantidad. Entonces, ¿qué va a pasar siempre que se establece un impuesto? Siempre va a reducirse la cantidad. Siempre va a aumentar el precio que pagan los demandantes y siempre va a bajarse el precio que perciben los oferentes. Ah, ok. ¿Cuál es el monto del impuesto? Supongamos que fuera un impuesto por unidad. Si es por unidad, entonces afecta a la cantidad, ¿no? ¿Sí? Es un impuesto que se estableció para cada unidad. Hay que pagar una cantidad de centavos, digamos centavos de dólar o una cantidad de colones. Entonces, el impuesto, ¿cómo lo vemos representado en ese gráfico? Como la diferencia entre PD, bueno, entre el precio que pagan los demandantes y los oferentes, ¿no? Sí. Sí, entonces, en el resultado final, este es el impuesto. ¿Verdad? Entonces, esto es el impuesto por unidad que se está pagando. Vean que es la misma distancia vertical aquí y aquí. O sea, eso tal vez no se lo dije al principio. ¿En cuánto se desplaza la curva de demandas abajo? En la magnitud del impuesto. Si es un monto por unidad, es un desplazamiento paralelo, ¿verdad? Es un desplazamiento totalmente paralelo. Ok, entonces, el monto del impuesto es PD menos P0, menos PO. Ahora, cuando nosotros analizamos, veamos el efecto sobre el bienestar de una vez. Efecto sobre el bienestar, ¿verdad? O sea, vamos a ver el costo en bienestar del impuesto. ¿Qué pasa con el excedente de los consumidores? Vamos a llamar aquí A, B, C y D. ¿Qué pasa cuando establecemos el impuesto? ¿Qué pasa con el excedente de los consumidores? A ver, no todos. Se pierde A y B. Se pierde A y se pierde B, ¿verdad? Una cosa importante es que la línea que sigue siendo la demanda es la azul. La azul sigue siendo la demanda. La línea roja es un auxiliar, digamos, de cómo perciben, digamos, los consumidores que reaccionarían si tienen que pagar el impuesto. Pero la demanda sigue siendo el azul. Entonces, el excedente de los consumidores ahora es este. Ahora es ese triángulo, ¿verdad? Y antes tenían esto adicional, ¿verdad? ¿Lo miran? Sí, Sí, Ok, entonces recuerden eso, su demanda sigue siendo el azul, porque si no si cree que la demanda es la roja, se le hace un colocho. Entonces, los consumidores pierden A y B, ¿y qué pasa con los productores? También pierden. ¿Qué pierden? B y C. B y C.
D y C. Sí, porque este es su excedente que les queda, ¿verdad? Este que estoy marcando. Lo voy a marcar con amarillo. Este es el excedente que les queda, ¿verdad? Pero antes tenía este excedente. ¿Lo ven? ¿Lo ven, verdad? Entonces, pierden DC, ok. Pero el gobierno recauda, ¿verdad? Acordémonos eso, que a mí a veces se me olvida, pero ya lo estoy tratando de no olvidar. El gobierno va a recaudar. ¿Cuánto recauda el gobierno? ¿Aire? AD, sí. A más D. ¿Por qué A más D? Porque acuérdense que es un impuesto por unidad producida, entonces va a cobrar esta distancia vertical por la cantidad del mercado. Entonces el gobierno recauda AD. Entonces el gobierno recauda AD es ese rectángulo. Entonces, ¿cuál es el costo en bienestar? El costo en bienestar es AD lo paga el gobierno, perdón, AD lo recoge el gobierno quitando el excedente a los consumidores y a los productores, ¿verdad? Pero el gobierno no logra recuperar BC, porque BC fue una reducción de la producción. Entonces, por no producir unidades que la sociedad valora más que lo que cuestan, hay una pérdida de eficiencia. Entonces, el costo en bienestar es una pérdida irrecuperable de eficiencia, es una pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿verdad? Porque dejamos de producir unidades que tienen un valor mayor que lo que cuestan. Entonces eso es ineficiente. Nos aleja del eficiente de Pareto. Ok. Este sería cómo vemos el efecto del impuesto cuando el que tiene que pagar el impuesto es el consumidor. ¿Qué pasa? Que si el que tiene que pagar el impuesto es el vendedor. Entonces pongamos aquí vendedor. Vendedor paga el impuesto. Si el gobierno establece que el vendedor es el que paga el impuesto, entonces tenemos nuestra oferta, nuestra demanda. Aquí teníamos el equilibrio del mercado, Q asterisco, P asterisco. Cantidad y precio. ¿Cómo analizamos si se establece que el vendedor es el que va a pagar el impuesto? ¿Cómo lo analizamos? ¿Qué hacemos? Lo que se trasladaría sería la curva de la oferta. Exacto. ¿Aumenta o se reduce? Aumentaría. La oferta. Perdón, se reduciría. Sería hacia arriba, eso mismo. Ok, entonces tenemos una oferta prima y esta distancia es el impuesto. Ok, entonces aquí vamos a marcar, este punto es el nivel de producción que habría con el impuesto. Entonces, este punto es el Q', ¿verdad? Este punto, ¿cómo se llama? Y es el precio prima, supongo. Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es el apellido? ¿Precio qué? Precio de demanda. Exacto, precio de demanda. Aquí tenemos que estar muy ágiles de qué precio es,
porque con los impuestos se generan una diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el oferente. Y el precio del oferente, no se les olvide, sigue siendo vigente la oferta negra, o sea, la oferta negra no ha cambiado. Este es el precio de la oferta. La línea azul es solo un auxiliar para marcar el impuesto, ¿verdad? Y que nos sirve, en este caso nos sirve para marcar el precio de demanda. Pero vean que el precio de demanda lo marco sobre la curva de demanda, ¿verdad? Y el precio de oferta lo marco sobre la curva de oferta. Como ya hemos visto, entonces este es el impuesto, ¿verdad? Ocurre lo de siempre, que baja la cantidad de equilibrio, aumenta el precio que van a pagar los demandantes y se reduce el precio que perciben los oferentes. ¿Ok? Ese es el efecto de todo impuesto. Entonces, vamos a ver el efecto sobre el bienestar. ¿Cómo se afecta el costo en bienestar? Entonces vamos a marcar, aquí vamos a llamar a esto A, B, C, D. ¿Qué pasa con el excedente de los consumidores? Pierde A y pierde B. Pierden A, pierden B, sí. Exacto, Fátima. ¿Y qué pasa, Fátima, con el excedente de los productores? No sé. No sabe, pero analícenlo. Ellos estaban con el precio asterisco y la cantidad asterisco, ¿verdad? Va a bajar. Y perderían D y C, ¿no? Pierden B y C. ¿Serían de dice? Exacto. ¿Está de acuerdo, Fátima? Sí. Ok, entonces el excedente de los oferentes era este, acuérdense. Y ahora el excedente de los oferentes es este aquí definido por el precio de oferta, ya no sobre el precio de asterisco, sino sobre el precio de oferta, que es el que ahora rige, y para abajo sobre la curva de oferta. Entonces los oferentes, los productores pierden D y C. El gobierno va a recaudar AB, A más D, como ya vimos, ¿verdad? Y el costo en bienestar o pérdida irrecuperable de eficiencia es igual a BC. Esto es pérdida irrecuperable de eficiencia. Ok. ¿Cómo determinamos el equilibrio algebraicamente? Entonces vamos a hacerlo algebraicamente. Determinar el equilibrio con impuesto. Entonces, volvamos. Supongamos oferta y demanda lineales para simplificar. Entonces, acordémonos que la oferta, nuestra oferta, nuestra demanda era A menos BP, ¿verdad? Esta es nuestra demanda y nuestra oferta es C más DP. Ok, entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio? El equilibrio. Entonces, bueno, primera condición, oferta igual demanda. Entonces, A menos BP igual a C más DP. Pero ahora es importante diferenciar precio de demanda con precio de oferta. Entonces, vamos a trabajar la demanda con una D aquí, con precio de demanda, ¿verdad? Y la oferta con precio de oferta. Y la segunda condición, ¿verdad? Porque esa ecuación no tiene solución. Si yo tengo una ecuación con dos incógnitas, porque A, B, C, D son números, A, B, C, D son parámetros, ¿verdad?
esa ecuación no tiene solución porque tengo dos incógnitas y una ecuación. Entonces necesito la otra ecuación. ¿Cuál es la otra ecuación? ¿Cuál tiene que ser? Bueno, si no saben exactamente cuál es, La que nos diste antes del precio de la oferta es igual al precio de demanda menos el impuesto. exacto. Tenemos que tener una ecuación que nos relacione PD con PO, ¿verdad? Entonces vamos a usar precio de demanda es igual al precio de oferta más el impuesto. Se puede usar esa o se puede usar lo que dice el compañero, precio de oferta es igual al precio de la demanda menos el impuesto. ¿Verdad? Cualquiera de las dos va a resultar lo mismo. Ok, entonces sustituimos 2 en 1. 2 en 1 y entonces me va a dar que A menos B. Disculpa, esto en caso de que sea el impuesto por unidad, ¿correcto? Eso en caso que sea un impuesto por unidad, porque si fuera proporcional, entonces diríamos que el precio de la demanda es igual al precio de la oferta por 1 más el impuesto. Ok, gracias. ¿Verdad? Pero este es un impuesto en porcentaje, ¿verdad? O sea, sobre el valor. Ese es otro caso. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, a ver. Entonces, A menos B por PD. ¿Cuánto es PD? PD es precio de oferta más el impuesto. Igual a C más D PO. Entonces, vean que ahí ya tengo todo en términos de PO y ya puedo resolver. Entonces, es importante ustedes que vean qué se requiere para resolver una ecuación, ¿verdad? Si tengo una ecuación, solo puedo tener una incógnita. Ok, con 2 ecuaciones y 2 incógnitas ya sí puedo resolver. Pero entonces, aquí solo sustituyo PD para tener PO, ¿verdad? No puedo sustituir también PO, ¿verdad? Porque si sustituyo PO, entonces me queda en términos de PD, entonces no avanzo nada. Entonces solo sustituyo una de las dos. En este caso sustituí PD, ¿verdad? Pero, ok, entonces me queda que PO es igual, entonces aquí a la derecha pasaría el B, ¿verdad? Y abajo me quedaría B más D. Y me quedaría A, arriba me quedaría A menos C menos B por impuesto. A menos C menos BT entre B más D. Ok, entonces ese precio de la oferta, vean que antes, sin impuesto, si ustedes revisan la materia anterior, sin impuesto, el precio era igual a menos C en una lineal, el precio era A menos C entre B más D. A menos C entre B más D. Entonces, ¿qué pasa con el impuesto? El impuesto reduce PO, ¿verdad? Un primer resultado es que el impuesto implica que reduce el precio de la oferta, ¿verdad? Porque lo está bajando, ¿verdad? Específicamente, la derivada del precio de la oferta respecto al impuesto, ¿verdad? Ya que ustedes saben ya derivadas parciales, entonces, ¿cómo cambia PO cuando cambia el impuesto? Entonces va a ser menos B entre B más D. ¿Verdad? O sea que el precio de la oferta está afectado por B. ¿Y qué es B? B es el inverso de la pendiente de la demanda. ¿Verdad? B es el inverso de la pendiente de la demanda. Entonces el precio de la oferta va a estar afectado por esa pendiente de la demanda, el inverso de la pendiente de la demanda. Ok, ahora calculemos el precio de la demanda. Si yo ya sé que ese es el precio de la oferta,
Voy a usar la ecuación y el precio de la demanda sabemos que es igual Profe, al precio de la oferta más el impuesto. Ajá. disculpe, ¿podría devolverse a la página anterior? Muchas gracias. Ok, entonces ya tenemos el precio de la oferta y vamos a calcular el precio de la demanda. El precio de la demanda entonces es igual al precio de la oferta que dijimos que era A menos C, menos, menos BT entre B más D, ¿verdad? Y le vamos a sumar T. Eso sería igual al precio de la demanda. Ok, entonces eso va a ser factor común B más D, A menos C menos BT, y vamos a meter a T dentro de del numerador. Entonces, si metemos a T, vamos a tener que meterlo como BT más DT, ¿verdad? BT más DT. Entonces, esto se nos va a cancelar y me queda que el precio de la demanda es A menos C más D por T entre B más D. ¿Ok? Entonces, el impuesto implica que aumenta el precio de la demanda. La aumenta en DT, lo aumenta en DT entre B más D. Y también podemos sacar la derivada del precio de la demanda respecto al impuesto. Y entonces es igual a D entre B más D. ¿Qué significa? Que el precio de la demanda se va a ver afectado entre D, afectado por D, que es el inverso de la pendiente de la oferta. Inverso de la pendiente de la oferta. Ok, veamos. Bueno, veamos aquí, traslación del impuesto. Entonces tenemos dos situaciones extremas. Una es, ¿qué pasa si esta es la curva de oferta? Y esta es la curva de demanda. Entonces, apliquemos el impuesto como si se lo fuéramos a cobrar a los oferentes. Entonces, el compañero decía que cuando el impuesto está establecido sobre los oferentes, la oferta se va a contraer. La oferta se va a contraer, que significa que a cada cantidad está dispuesto a cobrar más precio. Entonces, eso lo vemos aquí, haciendo esto. Eso es debido al impuesto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Entonces, la cantidad se va a contraer aquí a Q', ¿verdad? Este precio, ¿cómo se llama? El precio de arriba, ¿cómo se llama? El de demanda. El precio de demanda, exacto. Q asterisco, P asterisco. ¿Ok? Entonces, el precio de arriba es el precio de demanda. Precio de demanda. ¿Y cuál es el precio de la oferta? Después de aplicar el impuesto. ¿Es el mismo que el asterisco? Sí. Ese es el precio de la oferta. Entonces, ¿qué significa? Que los oferentes cobran PD, pagan el impuesto y les queda PO. Entonces, ¿quién paga el impuesto?
Los demandantes. Los demandantes. ¿Verdad? El impuesto lo pagan los demandantes. Todo el impuesto, todo el impuesto lo pagan los demandantes. Ok, perfecto. ¿Eso qué relación tiene con la elasticidad? Si mal no recuerdo, creo que era que el más inelástico es el que le toca pagar la mayor cantidad de impuesto. Ujú. ¿Y cuál es más inelástico en ese gráfico? La demanda. ¿Por qué? ¿Por qué? Disculpe, se me fue un toque. Ay, se me confundieron ahí con toque los términos. Creo que por la pendiente. Pero no sé. ¿Cuál pendiente? La verdad le quedó mal, profe. Se me confundieron un toque lo de elasticidad, no recuerdo muy bien. Porque es que la pendiente de oferta es completamente elástica, es perfectamente elástica, porque está horizontal. ¿Sí? Entonces, Eso es verdad, la porque elasticidad de la oferta, ¿qué valor tiene? tiene uno. La elasticidad de la oferta, ¿qué Infinito, valor ¿no? tiene? ¿Mm? eh, Cero. Cero. Ah, cero, cero. Cristian, Sí, ¿qué valor tiene la elasticidad de la oferta? ¿me escucha? Sí. tengo una pregunta, ya que se me olvidó algo de intro. Entre más cerca el valor esté a uno, significa que es más elástica, ¿verdad? Porque tiene que ser mayor a uno. La elasticidad puede ser mayor a 1 y decimos que esa demanda es elástica, ¿verdad? Demanda elástica. La elasticidad puede ser 1 y decimos que la demanda es unitaria. Unitaria, de elasticidad unitaria. Y la elasticidad menor a 1 decimos que la demanda es inelástica. ¿Verdad? Pero mayor a 1 puede ser hasta infinito. ¿Qué pasa con esa curva de oferta? A ver, demuestren que llevaron introducción a la economía, porque eso es muy fundamental. Yo sé que sí saben, pero no quieren decir. No quieren abrir el micrófono. La de oferta es totalmente elástica. Ujú. La Perfectamente oferta tiende elástica. a infinito, ¿no? Sí, se llama oferta de perfectamente elástica, o sea, perfectamente elástica. Y si queremos ponerle un número, esa elasticidad es infinita. ¿Verdad? Entonces, la demanda es más inelástica, quiera o no quiera, es más inelástica que la oferta. Por eso el impuesto lo pagan los demandantes. ¿Verdad? Porque la demanda es más inelástica que la oferta. ¿Ok? Veamos otro caso extremo que sería que la oferta sea de esta forma. Este es el precio de equilibrio y esta es la cantidad de equilibrio. Le tocaría al oferente, porque la oferta es completamente inelástica. Es perfectamente inelástica. Aquí, exacto, aquí la elasticidad de la oferta
es menor a la elasticidad de la demanda, porque esta oferta es perfectamente inelástica, como dice Alberto, y eso significa que es cero. O sea, la oferta es más inelástica, con cualquier demanda es más inelástica. ¿Cómo vemos aquí el efecto del impuesto? Si queremos desplazar la oferta, ahí no aplica. Nosotros no podemos reducir esa oferta. Esa oferta, ¿por qué? Porque el efecto del impuesto sería que él quiere cobrar más a cada cantidad. Y eso ya está representado ahí con esa oferta inelástica. A esa cantidad tiene todos los precios posibles. Entonces, yo no puedo desplazar la oferta para ver el efecto del impuesto. Entonces, puedo imaginarme qué pasa si desplazara la demanda. Si desplazara la demanda, entonces, aquí veo el efecto del impuesto. Ese es el impuesto. ¿Cómo se llama ese precio de aquí abajo? Del precio de la oferta. Exacto, precio de la oferta. ¿Y el precio de la demanda cuál es? El que van a pagar los consumidores, ¿cuál es? El mismo precio de equilibrio. El mismo precio de equilibrio P sub D. Ok, gracias, Dairon. Entonces, el impuesto, todo el impuesto lo pagan, ¿quiénes? Todo el impuesto lo pagan los Oferentes. oferentes. Los oferentes reciben PDE de los consumidores y le tienen que pagar el impuesto al gobierno y se quedan con PO. Entonces, todo el impuesto lo pagan los oferentes. Debido a esto, ¿verdad? A que la oferta es más inelástica. Entonces, el impuesto recae sobre el más inelástico del mercado. ¿Verdad? Y están, esto mismo, ¿verdad? Esto mismo. Eso mismo lo podemos, ver aquí. Entonces, eso sería P sub D, P sub O, ¿verdad? Y el otro caso que tenemos podría ser esta oferta, esta demanda y esa oferta prima. Esto sería P sub D, P sub O. ¿Ok? ¿Quién paga más en la izquierda? ¿Quién paga más aquí en la izquierda, en el 1? ¿Quién paga más? Los demandantes, ¿no? Exacto. Los demandantes pagan esto del impuesto. Esto lo pagan los demandantes, ¿verdad? Y esto lo pagan los oferentes. Entonces aquí la elasticidad de la demanda es menor, no es mayor, no, la elasticidad de la oferta o digamos, bueno, la elasticidad de la demanda es menor a la elasticidad de la oferta, ¿verdad? Entonces pagan más los demandantes. ¿Qué pasa en el gráfico 2? El de la derecha. Este era el precio de equilibrio. Y pasa al contrario. Pasa al contrario, entonces, ajá. Sí, pagarían más los oferentes. Sí, aquí entonces eso lo pagan los demandantes, ¿verdad?
y esto lo pagan los oferentes. Aquí tenemos que la oferta es más inelástica que la demanda, ¿verdad? De hecho, a la izquierda, vean que tenemos la oferta que sale del eje Y, es más elástica que la oferta que tenemos a la derecha en el segundo gráfico. Esa oferta es más inelástica, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, entonces ahora, vamos a ver los subsidios. Los subsidios también generan un aumento en la producción respecto al equilibrio del mercado, pero es un aumento en la producción de unidades que valen más, que cuestan más que el valor que están dispuestos a pagar por ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos el resultado del mercado que dijimos que es eficiente, ¿verdad? El subsidio nos hace producir más unidades cuyo costo marginal es mayor a la disposición a pagar, ¿verdad? Entonces, estas unidades son ineficientes. Producir estas unidades nos genera ineficiencia en eficiencia. Nos alejamos del óptimo de Pareto. Entonces, si un mercado está en equilibrio, ¿verdad? Le ponemos un impuesto, significa que contraemos el mercado. Y ya vimos cuál es la pérdida irrecuperable de eficiencia o costo en bienestar. Cuando hacemos un subsidio es lo contrario. Vamos a incentivar la producción más allá del equilibrio. Entonces, esta es la cantidad de equilibrio y vamos a incentivar la producción, digamos, que a Q' con este subsidio. Entonces, esta es una situación que también nos genera un costo en bienestar, una pérdida irrecuperable de eficiencia, pero que sin embargo existen. Sin embargo, existen mercados en los que se dan subsidios. Entonces, vamos a ver cómo determinamos los equilibrios también de forma algebraica. Entonces, vean que con un subsidio se me genera aquí un precio y aquí otro precio. ¿Cómo se llama este precio de arriba? ¿Cómo se llama el precio de arriba? Precio de la demanda, de la oferta. Carolina, gracias. Precio de la oferta. Y Carolina, ¿cómo se llama el precio de abajo? De la demanda. ¿Por qué es el de la demanda? Porque el subsidio va, y como es lo contrario en un precio, entonces el precio de la demanda se puede decir que es el precio de los oferentes menos el subsidio. Entonces tiene que bajar el precio de la demanda. Sí. Y es el precio de la demanda porque está sobre la curva de demanda. Esa era la respuesta más sencilla. ¿Por qué es el precio de la demanda? Porque es el precio que corresponde a esa cantidad en la curva de demanda. O sea, es el precio que están dispuestos a pagar los demandantes. Y el otro, el de arriba, es el precio de la oferta porque está sobre la curva de oferta. Entonces, eso es importante para que a la hora de ubicarlo, ustedes gráficamente sepan por qué ese es el precio de la oferta y el otro, el de abajo, es el precio de la demanda. Entonces, aquí se nos genera todo subsidio, ¿verdad? Todo subsidio genera. El subsidio implica que aumenta la cantidad de producción, ¿verdad? Pero ya vimos que son unidades que nos cuestan más que lo que se valoran, entonces es ineficiente ese aumento en la producción.
aumenta el precio que perciben los oferentes, ¿verdad? Lo cual es bueno para ellos porque se están beneficiando, están aumentando el precio que perciben por cada unidad que venden del bien. Y los demandantes pagan menos, lo cual es beneficioso para ellos. Entonces, el subsidio les beneficia a ambas partes, aunque hay una pérdida de eficiencia de la economía. Al contrario del impuesto, que el impuesto perjudica a ambos en términos de los precios, ¿verdad? Entonces, si es sobre la cantidad, que es como vimos en el caso del impuesto, si es sobre la cantidad, ¿cómo subsidio yo por la cantidad? Dando un monto en colones, en unidades monetarias, es unidades monetarias por unidad. Unidades monetarias por unidad del bien, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, el precio de la demanda es igual al precio de la oferta menos el subsidio, ¿verdad? O podemos decir también que el precio de la oferta es igual al precio de la demanda más el subsidio. Si es sobre el valor, entonces lo establecemos como un porcentaje sobre el precio, Entonces vamos a decir que el precio de la demanda es igual al precio de la oferta por 1 menos el subsidio, ¿verdad? Donde este subsidio está en términos porcentuales que después yo lo paso a unidades, ¿verdad? Si es un 20%, lo paso a 0,20. Si es un 10%, lo paso a 0,10. O el precio de la oferta es igual al precio de la demanda entre 1 menos el subsidio. Entonces, en el equilibrio antes del subsidio vamos a tener que vamos a igualar, ¿verdad? La demanda que depende del precio de la demanda, lo vamos a igualar con la oferta que depende del precio de la oferta. Estoy igualando cantidades ahí, ¿verdad? Y el equilibrio después del subsidio es entonces la demanda que depende del precio de la demanda. El precio de la demanda es el precio de la oferta menos el subsidio y lo igualo con oferta que depende del precio de la oferta. Y ahí puedo obtener el equilibrio porque todo está en función de PO, ¿verdad? Del precio de la oferta. O también puedo usar aquí precio de la demanda, ¿verdad? Y aquí la oferta que depende del precio de la oferta, donde el precio de la oferta es el precio de la demanda más el subsidio. Suponiendo que es en cantidad, ¿verdad? Ustedes sabrán ver la diferencia. Ok, entonces, supongamos igual que antes, oferta y demanda lineal y calculamos el equilibrio algebraicamente. Supongamos oferta y demanda lineales. Las que hayamos visto. Entonces, las condiciones de equilibrio son, 1, que tenemos que igualar A menos el precio, A menos B por el precio de la demanda igual a C más D por el precio de la oferta. ¿Verdad? Es la condición de equilibrio, solo que ahora el precio de la demanda es distinto al precio de la oferta. La segunda condición, entonces, es que el precio de la demanda es igual al precio de la oferta menos el subsidio. Ok, entonces, entonces vamos a sustituir 2 en 1. Y entonces A menos B por PD
PD es PO menos S igual a C más D por PO. Y entonces PO es igual a A menos C más B por S entre B más D. ¿Verdad? Entonces, el subsidio implica que como B es positivo, B es un parámetro positivo, todos los parámetros son positivos. Entonces, al aumentar el subsidio, implica que aumenta PO. ¿Verdad? Y la derivada de PO respecto al subsidio es igual a B entre B más D. Entonces, el efecto sobre el precio de oferta depende de la inversa de la pendiente de la demanda. Acuérdense que B aquí es un componente que se usa para la elasticidad de la demanda, ¿verdad? Pero es el inverso de la pendiente de la demanda inversa. Ok, ahora veamos qué es entonces PD. Entonces, precio de la demanda es igual al precio de la oferta menos el subsidio. Ya sacamos el precio de la oferta, ¿verdad? El precio de la oferta es A menos C más B por S entre B más D. Lo que acabamos de sacar, ¿verdad? Eso que acabamos de sacar le vamos a restar el subsidio. Entonces vamos a sacar factor común. Entonces esto me queda aquí A menos C más BS. ¿Verdad? Y entonces aquí me queda menos S por B y menos S por D. Entonces, tengo un BS positivo y un BS negativo. Entonces me queda que PD es igual a A menos C menos SD, menos D por S, menos D por el subsidio, entre B más D. Eso quiere decir que el subsidio implica bajar el precio de la demanda, baja el precio que pagan los consumidores. Y la derivada del precio de la demanda respecto al subsidio va a ser igual a menos D entre B más D, ¿verdad? Que es negativo. O sea, el subsidio baja el precio de la demanda. Vamos a ver qué hora es. Vamos a hacer un receso de 5 minutos y volvemos a las 10 y 18 para que se despejen, hagan algo en esos 5 minutos. Ok.